Miren muchachos, repitiendo un poco para que quede consignado en el video, lo primero que vemos para descargar Android Studio, pues tienen que entrar en developer.android.com y de aquí ya pueden entrar a la pestaña de Android Studio y lo descargan. ¿Listo? Es gratuito, no hay ningún problema. Cuando lo descargan, bueno, ya tenemos el entorno. El entorno al día de hoy pues ya viene con soporte a los dos lenguajes de programación, que es Kotlin, Java. De pronto una de las preguntas creo que había al registro de cuántos lenguajes de programación oficiales son 3, que son Java, Kotlin y C, C++, ¿no? C. ¿Por qué? Porque uno programa con el NDK. ¿Qué es el NDK? Es como las herramientas de desarrollo nativas. ¿Por qué nos sirve trabajar en C? Porque hay muchas librerías que están optimizadas en C. Por ejemplo, librerías de visión, como OpenCV. Entonces, si uno quiere, no sé, interpretar algo, entonces está en C, uno hace un grapper, que se denomina un JNI, y lo comunica con Java. Así hay muchas cosas, ¿listo? Hace muchos años, cuando se desarrollaban juegos, los juegos se desarrollaban en C. ¿Por qué? Porque ese es el core. Entonces el core yo ya lo comunicaba con todas las plataformas y lo podía ejecutar en varios entornos. Bueno, obviamente hay otros lenguajes no oficiales, pero eso ya depende del framework. Como muchos creo que habían colocado Python. Podemos programar en Android con lenguajes como web, pues con React Native o con Ionic. ¿Alguien ha escuchado Flutter? Listo, Flutter es el framework multiplataforma de Google. Realmente es muy interesante que lo exploren, porque uno con Flutter puede desarrollar hasta para Raspberry Pi. Entonces uno puede crear la aplicación, puede crear una aplicación web, móvil Android, móvil iOS, desktop e inclusive hardware. También es muy interesante y es pensado, inicialmente inició con Android y iOS, pero se está extendiendo a otras plataformas. Bueno, para crear un proyecto Android, iniciemos con ello. Vamos a darle aquí, Start a New Android Studio Project. Nosotros tenemos que colocar distintas características. Entonces, el nombre de la aplicación es el que aparece en el menú de aplicaciones. ¿Listo? Buenas noches. Vamos a ver impulsos. Bien. Lo voy a colocar, por ejemplo, Kotlin. El Company Domain, ese es un identificador único para la empresa o compañía. No existen dos iguales en Google. ¿Listo? La combinación de este identificador, que a la larga es el paquete de Java, con el nombre, si ustedes se dan cuenta aquí me lo arma, me lo une, con .example.dariofernando.collinx, es el identificador único de la aplicación. Cuando ustedes publican en el Play Store, pues primero que nada debe ser único. Segundo, pues uno lo debe de publicar con una llave. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa llave es como una firma. Yo firmo el instalador para que para que sea único y además para saber que yo soy el propietario. Solo el que tenga esa llave puede subir una actualización. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, la ubicación del proyecto. Y acá abajo tenemos el soporte a los lenguajes. C++, que habíamos dicho que era para el NDK, y el lenguaje de Kotlin. Al día de hoy, es impensable no programar en Kotlin. ¿Por qué? Porque primero es 100% interoperable con Java. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes empezaron un proyecto legado, o sea que ya está años en Java, ustedes perfectamente pueden programar partes en Kotlin y interoperarlos sin ningún problema. ¿Listo? Primera ventaja. Segundo, el lenguaje de programación de Java pues no ha evolucionado como se desea comparado a otros lenguajes de programación. Y esto se debe a porque ellos tienen retrocompatibilidad de alto nivel con sus versiones anteriores. Y Android tiene un problema muy grande, y es que la máquina virtual de Java que ellos tienen dentro del sistema operativo, pues tiene distintas versiones de Java. O sea, hasta Android 4.4 uno programaba con la versión 6, Java 6. Después de 4.4 estaba Java 7. Java 8 se incluyó en la 5.2, creo que no estoy mal. Entonces ustedes se dan cuenta, tenemos distintas versiones de Java y uno debería programar pues para tener compatibilidad a una amplia gama de dispositivos. Entonces estamos programando con una versión de Java viejísima en Android. Entonces tenemos un gran problema. Obviamente Google genera como una especie de parches dando nuevas características a Java
para tener soporte universal, por decirlo así, como los lambdas, funciones, referencia a funciones, etc. Pero de todas formas, el lenguaje Java se nos queda corto. Kotlin, ¿cómo surge? Surge para solucionar ese problema. Surge mediante la empresa JetBrains, es la creadora del entorno de desarrollo IntelliJ, IDEA, de Java, y ellos dijeron, bueno, ellos son expertos en entorno de desarrollo, vamos a crear un nuevo lenguaje de programación, pero que resuelva todos los problemas de Java. Primero, pues, darle una forma de programar mucho más moderna, que sea interoperable y demás. Entonces, Kotlin, uno podría programar en Android desde el 2015 más o menos, pero se adopta oficialmente desde la anterior año, si alguien me puede confirmar, sí, ¿no? En el Google I.O. Entonces, se adopta por Google y ya es un lenguaje oficial para Android. Entonces, bueno, le vamos a dar que sí, que sí, Kotlin. Y siguiente. O sea, de lejos, la facilidad de Kotlin, pues es mucho más que la de Java. Y además, la cantidad de líneas necesarias para realizar o para programar una función, pues es muy inferior en Kotlin que en Java. ¿Listo? Bueno, después de darle siguiente, nosotros tenemos aquí el dispositivo al cual nosotros queremos dirigir el proyecto. Como tal, Android, pues pensamos como desarrollo para aplicaciones móviles en el smartphone y en tablet, pero es un ecosistema muy completo. Entonces nosotros podemos desarrollar para smartphone y tablet, para relojes inteligentes, para Smart TV, también para Android Auto y Android Things. Android Things, ¿qué es? Es que yo embebo mi aplicación móvil en una Raspberry, en un sistema embebido, y yo puedo crear hardware con Android. Entonces, ¿qué ventajas me da a que yo programe, por ejemplo, con, no sé, con cualquier otro lenguaje, o embebo un sistema operativo en una tarjeta? Es que yo a través de Google Play puedo lanzar actualizaciones al hardware. Entonces, eso me va a dar mayor control a mis productos y darle un mejor soporte. Entonces, si se dan cuenta, pues desarrollar hardware con Android, pues es muy bueno. Android Auto como tal es como la manera de comunicarme con vehículos que tengan soporte, pues Android Auto. Y también pues mandar acciones y demás. ¿Desde qué versión de Android nosotros deberíamos de programar? Como tal, bueno, aquí si ustedes están en Help Me Choose, ustedes podemos ver qué versiones o qué tasa de mercado ocupa cada versión. Si programamos desde la 4.0 estamos abarcando el 100%, desde la 4.1 el 99% del mercado, desde la 4.2 el 98%, etc. ¿Listo? Esta gráfica que vemos aquí se actualiza con cada actualización de Android Studio, o sea que no es actualizada. No tiene las últimas estadísticas del mes o de la semana. ¿Listo? Yo les recomiendo que miren en Google las estadísticas para que las puedan ver. De hecho, el día de ayer salió una noticia que ya no va a dar soporte Google a los servicios de Google en las versiones 4.0. Entonces ya no podemos programar desde esta versión, o no deberíamos programar desde esta versión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿De qué depende la versión que nosotros vamos a escoger? Lo ideal es que abarquemos una gran cantidad de dispositivos, pero también depende mucho de nuestro segmento de mercado. Si nosotros tenemos o apuntamos a clientes que cada año renuevan celular, que tengan alta capacidad adquisitiva, pues yo no necesariamente tengo que hacerlo desde el 4.0, que ya llevan cuántos años en el mercado, alrededor de unos 5 años casi. Significa que no tiene alta capacidad adquisitiva y que no ha renovado un dispositivo. ¿Listo? También, obviamente, cada característica o cada sistema operativo tiene características hardware o soporta características hardware y software nuevas. Pero no importa realmente, porque nosotros podemos crear fragmentos de código destinados a una versión en particular y hacer nuestro soporte de una versión más vieja, pero que se adapte a las versiones. ¿Listo? Bueno, vamos por hoy a programar desde el API 15, lo que vendría siendo el 403. ¿Listo? Siguiente. Aquí tenemos una especie de wizard donde podemos seleccionar distintas pantallas. Pues creo que ahí había una pregunta que ¿qué era una activity? Pues una activity como tal, palabras más, palabras menos, es una pantalla, representa una pantalla en el sistema, en la aplicación.
Por ahora o en el curso, la mayoría de veces vamos a utilizar un empty activity, que es el que viene vacío. Siguiente. Y ya las características. Entonces, donde seleccionamos el activity y el layout. ¿Listo? Para las personas que nunca hayan programado en Android, el layout es un documento XML. Es un lenguaje de marcado. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de etiquetas yo genero una estructura de la interfaz gráfica de usuario. Entonces el layout me sirve para definir la interfaz gráfica de usuario y el activity me sirve para controlarla. Entonces, para los que ya tengan más conocimiento de arquitecturas, uno podría pensar que podemos implementar un MVC, que es un modelo de vista controlador. ¿Alguien me podría decir cómo funciona el modelo de vista controlador? El modelo es un que se encarga de toda la capa de comunicación entre la base de datos. La vista, pues es con la que se interactúa el usuario, y el controlador, pues es como el intermediario entre la vista y el modelo. Sí. Como tal, nosotros tenemos distintos patrones de arquitectura. Entonces, mire, el modelo de vista controlador, el activity haría de controlador, el layout haría de la vista, y los modelos, pues en la lógica de negocio que está expuesta en N clases. Como lo dijeron aquí muy bien, nos permite como acceder a la información, o son los providers, nos proveen información, ya sean desde base de datos, o desde servicios web, etc. Hay otros patrones que son mucho más avanzados, como el MVP o el MVVM, que son los que vamos a ver, ¿no? Que son mucho más interesantes para su implementación. Desde aquí entonces podemos especificar el nombre de la primera pantalla y el nombre del layout. Podemos especificar si queremos generar el layout, o sea la interfaz gráfica, y si tenemos retrocompatibilidad con otras versiones. ¿Listo? Lo ideal es que siempre eso esté marcado, siempre tengamos retrocompatibilidad. Vamos a darle en finalizar. Si tienen dudas, me avisan, ¿listo? Miren, muchachos, bueno, esto se demora un poquito en cargar. Aquí pueden ver que está cargando. Voy a explicar qué tantos elementos tenemos en el entorno de herramienta. Primero que nada, aquí tenemos como la estructura del proyecto. Este entorno, como tal, Android Studio está basado en el de JetBrains, que es IDEA. Entonces, IDEA maneja algo llamado vistas. Entonces, esta es la vista de Android. Pero la vista de Android me da una vista simplificada de lo que yo tengo. O sea, no me muestra todos los archivos del proyecto. Si yo quiero ver todos los archivos, aquí en Android le doy Project. O sea, él ya me muestra todos los archivos que están en esa carpeta. ¿Listo? En ese proyecto de Android. Muchas veces, cuando ustedes abren un proyecto en su Android Studio, les muestra esta vista y no les muestra la vista de Android. ¿Por qué se debe eso? Eso se debe a que hay una incompatibilidad entre la versión del SDK que ustedes tengan con la del proyecto. Yo voy a explicar cómo se soluciona. Regresemos a la perspectiva de Android. Listo. Como tal, tenemos dos carpetas, A y Gradle. ¿Alguien sabe qué es Gradle? No, ¿no? Sí, para alguien dijo librería. Gradle, ¿sí? Permite hacer una configuración de algunas librerías. Sí, va por ahí. Genera una estructura de directorios de carpetas y también te empaqueta al final todo tu
Ajá, va más hacia allá. Gradle como tal es el que traduce, compila, construye un proyecto. ¿Qué significa eso? Que él construye el proyecto y también me gestiona las dependencias. Entonces yo a través de ello puedo descargar las dependencias, puedo generar tareas para construir el proyecto y generar el instalador, el APK. ¿Listo? Como tal, entonces Gradle pues no solo es de Android, uno puede crear un proyecto Java cualquiera con Gradle. Y tenemos lo siguiente. Tenemos los archivos principales, es build.gradle, el que dice entre paréntesis project, y el del módulo. ¿Listo? ¿Si los miran? Sí, ¿no? ¿Por qué tenemos dos? Voy a mostrar la perspectiva de proyecto, y miren que yo aquí tengo la carpeta principal, que es Kotlin X. Aquí tengo un build.gradle, y aquí tengo la carpeta app, donde está el otro build.gradle. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros creamos el proyecto, podíamos marcar si era para móviles, si era para hardware, si era para auto, si era, bueno, etc. Entonces, por cada módulo que yo haya marcado, me va a aparecer una carpeta distinta dentro de mi proyecto. Entonces, app para smartphone y tablet. Me va a aparecer ahí, bueno, auto para Android Auto, watch para smartwatch, para relojes inteligentes y demás. ¿Sí queda claro? Y por cada a la larga son proyectos distintos en un macro proyecto. Por cada uno de ellos voy a tener un Gradle. ¿Listo? La ventaja de utilizar Gradle es que yo puedo mandar configuraciones a todos o independientemente. Entonces, yo lo hago las configuraciones en el archivo global, es como que yo configurara a todos. ¿Sí queda claro? Bueno, voy a regresar a la perspectiva de Android y veamos qué tanto tenemos. Primero, si abro yo el build.gradle del proyecto, aquí podemos ver la versión de Android de Kotlin. ¿Todos tenemos la misma versión? Bueno, lo importante es que la tengan de la 1.3 en adelante, ¿no? Que la 1.3 fue la que sacó una versión pues que con nuevas características. Los repositorios donde se van a descargar las dependencias. Y aquí tenemos algo que se llaman los ClassPath. Esos prácticamente son plugins que se utilizan en el Gradle individual. Ya vamos a verlo. Y aquí tenemos características para todos los proyectos. Miren, All Projects. Entonces yo estoy diciendo que todos los proyectos busquen sus dependencias en esos repositorios. Ahora sí yo puedo crear más tareas, ¿no? Es muy raro tocar este archivo, realmente. Al menos que necesitemos agregar un plugin o alguna actividad en particular, lo tocamos. Si no, no. O aumentar la versión de Kotlin. Abramos el archivo build.gradle del módulo app y veamos qué tiene. Aquí, en la línea 1, 3 y 5, se están aplicando unos plugins. El Android.application es el plugin para que él me compile y empaquete y me genere el APK, que ya es el instalador resultante para una aplicación Android. El Kotlin Android es el que me da el soporte al lenguaje de programación de Kotlin, y el Android Extensions de Kotlin, él me da ciertas características adicionales cuando estamos programando, que realmente son extensiones que nos facilitan la vida. ¿Listo? Dentro de la sección de Android, si ustedes se dan cuenta, esto es como si fuera un documento JSON. ¿Para todos claros un documento JSON? ¿Alguien no? Díganme. Así no. Entonces, miren. Aquí tenemos la versión de compilación del SDK. En este caso, yo tengo la 28. Si yo descargara un proyecto con una versión 25, al abrirlo me genera errores. ¿Por qué? Porque yo no la tengo instalada en mi computador. ¿Dónde instalo la versión del SDK? Entonces, si ustedes miran aquí arriba, yo lo tengo aquí a la derecha, tenemos unos botones. Primero, si yo quiero ejecutar la aplicación, Play, si yo quiero depurarla, este es el profiler, muy útil si yo quiero ver qué tanta memoria, qué tanta CPU y demás está consumiendo mi aplicación. Muchas veces una aplicación móvil crashea o genera un error y no sabemos por qué. Y es muy difícil encontrar los errores y es porque desvolca la memoria. Entonces estamos utilizando imágenes muy grandes y llega un punto en que se crashea. Entonces ahí lo podemos identificar. Este de aquí, el que aparece el icono de Gradle, el que aparece el Chrome enfermo, ¿listo?
Este es para volver a sincronizar Gradle. ¿Para qué me sirve? Que si yo agrego dependencias o cambio este archivo, entonces él vuelve a sincronizarlo, descarga las dependencias y demás. Aquí donde hay como un dispositivo morado, yo puedo crear máquinas virtuales o emuladores para emular un dispositivo en particular. Y aquí donde está la flecha hacia abajo, que es la de descarga, es el SDK Manager. Abrámoslo. Entonces, miren, aquí en el SDK Manager, nosotros podemos descargar un SDK en particular. ¿Qué le recomiendo yo? Les recomiendo que siempre tengan la última versión. Es obligatorio, ¿listo? Y siempre programamos con la última versión. ¿Y qué otra versión podrían tener? La de su celular. Entonces, si tienen un celular, no sé, un Jelly Bean 5.0, Jelly Bean, perdón, 4.1 al 4.3, entonces la descargan. ¿Por qué? Porque así ustedes pueden ejecutar la aplicación mucho más rápido. ¿Listo? Ejecutar los cambios con el Instant Run. Y aquí en SDK Tools, pues siempre, bueno, la verdad es que eso, cada que les aparezca el mensaje de actualización, actualícenlo y no van a tener ningún problema. ¿Listo? Bueno, entonces recordemos, estamos en el Gradle del módulo app. Aquí especificamos la versión de compilación del SDK, que corresponde a la que tengo instalada. Siempre debe apuntar o debería apuntar a la última versión. ¿Listo? Aquí las configuraciones por defecto, aquí está el que es el ID de la aplicación, que recuerden que habíamos dicho que es único por proyecto en Google Play. Entonces, por lo general uno coloca si es corporación, organización, punto, nombre de la empresa, punto, departamento de la empresa, punto, nombre de la aplicación. ¿Listo? Si tiene una marca muy bien definida, pues sería marca y punto, nombre de la aplicación. Se acabó. El rango de versiones a las cuales estamos apuntando, en este caso desde la versión 15, que fue la 4.0, 4.0.3, y la última, que es la versión 28. Aquí tenemos el version code y el version name. Eso es cuando ustedes descargan una actualización de Google Play, les dice, la aplicación se ha actualizado a la versión 1.5. Ese es el version name, es un texto. Ustedes lo manejan como ustedes quieran. Aún así hay metodologías para manejar el nombre de las versiones. El version code es la versión real. Entonces, es un entero. Que si yo ya hice algo, le incremento 1. Yo voy a subir una actualización, le incremento 2. Google Play no me deja subir una actualización si yo al menos no he cambiado el version code. ¿Listo? Si no, él me lo detecta como el mismo APK, como la misma versión de instalación. Bueno, aquí abajo en dependencias tenemos las librerías. Entonces, esas librerías se buscan en los repositorios, se descargan en la carpeta local y listo. Aún así, es importante que las analicemos un poco y veamos cómo funcionan. ¿Listo? La primera, la que está en la línea 26, me dice que incluya cualquier jar que se encuentra en el directorio libs. O sea que si ustedes tienen de pronto una librería Java, pero de las viejas, entonces copien ese jar y lo peguen ahí. Al día de hoy, es un caso muy extraño que les toque hacer eso. ¿Por qué? Porque ya todo está en repositorios de librerías como Gradle o Maven. Aquí tenemos la librería del JDK de Kotlin. Algo para que tengan en cuenta, de pronto para que le echen un ojo, es que las dependencias tienen tres partes, miren. La primera parte, segunda parte y tercera parte. ¿Listo? Si miran que están separadas por dos puntos. La primera parte se denomina el grupo. Entonces, muchas versiones pueden tener el mismo, o muchas librerías pueden tener el mismo grupo. El segundo es el nombre de la librería. Y el tercero es la versión de la librería. ¿Listo? Aquí tenemos la librería de compatibilidad, el App Compat. ¿Para qué me sirve? Android tiene una stack de librerías de soporte, el cual pues me permite tener una aplicación homogénea entre distintas versiones de Android. Entonces, ¿qué pasa? Sale una nueva versión que de pronto tenga nueva apariencia y yo con la librería de soporte pues utilizo la misma apariencia para todas las versiones de Android. ¿Listo? Para eso me sirve.
Y también tenemos, son dos librerías de soporte que tenemos aquí. El AppCompat me da un soporte como básico a varios elementos visuales. Y el Constraint Layout es un view para el diseño de interfaces gráficas, drag drop. Entonces, que yo arrastro y lo pego y le coloco reglas para que se comporte como yo quiero que se comporte. Ya lo vamos a ver. Al día de hoy, digamos que es el layout principal, ¿listo? Y las últimas son para pruebas automáticas. Entonces, JUnit, ¿alguien lo ha utilizado? Bueno, para pruebas automáticas especificamos reglas, test, y se ejecutan. Y Expresso es para hacer pruebas de interfaz gráfica de usuario. Entonces uno las programa, inclusive él tiene un recorder, o sea que digamos, por ejemplo, si yo hago una calculadora y hago 3 más 2, me deberá dar 5. Entonces yo hago esa prueba y él me la reproduce en la interfaz gráfica de usuario. Entonces él automáticamente va presionando los botones y demás y compara los resultados. Entonces son distintos niveles para hacer una prueba. ¿Listo? Bueno, ¿alguien preguntas hasta aquí? Bueno, este archivo sí es muy importante, porque en ese archivo agregamos librerías, también pues modificamos el comportamiento de la aplicación, o agregamos o quitamos características al momento de programar. ¿Listo? Bueno, para que tengan en cuenta esta ruta, este grupo, com.android.support, ya digamos que está obsoleto. A pesar de que va a haber soporte para la versión 28, que es la que estamos utilizando, de ahí en adelante ya no va a haber soporte. Esto se migró a algo llamado Android X. ¿Lo han escuchado? Listo. Entonces lo ideal es que nosotros, si creamos un nuevo proyecto, utilicemos Android X. ¿Cómo cambiamos a Android X? Vamos a hacer el cambio. Vamos aquí arriba, muchachos, a Refactor. Y aquí me aparece la opción Migrate to Android X. ¿Listo? Luego migramos a Android X. Aquí me aparece esto, que si yo quiero hacer un backup del proyecto como un zip. No. Entonces lo deshabilito y le voy a dar en migrar. Aquí abajo, muchachos, ¿ya todos ahí? ¿Sí, no? ¿Le dieron migrar? ¿Quieren que repita el proceso? Bueno, lo voy a dar cancelar acá. Miren, aquí arriba en Refactor, le vamos a dar en la penúltima opción. Migrar a Android X. ¿Listo? Le damos clic. Me aparece esta ventana de alerta, que si yo quiero crear como un respaldo para el proyecto como un zip. Por ahora no es de nuestro interés. Le vamos a dar en migrar. ¿Listo? Él evalúa qué tanto está utilizando Android, el Android Support, y ya me da aquí qué es lo que está utilizando. Mire, en la parte de abajo, un preview de lo que vamos a refactorizar. Para confirmar el refactor, le vamos a dar Do Refactor. Aquí abajito. ¿Sí? ¿Todos aquí? Y hace el refactor. Bueno, por ahora, si no lo pudieron hacer, lo hacen en la casa, así no. Igual para este proyecto no es necesario, ¿listo? Pero sí lo vamos a trabajar para los siguientes. Y volvemos a hacer el proceso. ¿Qué pasa si yo estoy utilizando una librería que utiliza la librería de soporte y no Android X? Pues ahí tengo un problema. Porque si yo utilizaba, por ejemplo, la clase Activity, era com.android.support.activity. Y ahora, ¿cómo es? Mire, androidx.appcompat. Sería ahí Android, list Activity. Entonces, ahí tenemos un problema porque las rutas han cambiado. En sí no hay un problema porque lo que hace Android Studio es cambiar los binarios de las librerías dándole las nuevas rutas. O sea, que si ustedes tienen un proyecto viejo y quieren migrarlo a Android X, lo pueden hacer, no va a haber ningún problema. ¿Listo? Lo que yo les recomiendo que después de que lo migren es que hagan dos cosas. Primero, limpien toda la compilación. Build, clean.
para que todo lo compilado se borre. ¿Listo? Si tienen un proyecto ya construido con las librerías anteriores. Segundo, file invalidate caches. ¿Para qué? Para que él no mantenga las rutas viejas y genere un error de programación. Entonces él ya detecta las rutas nuevas y de forma correcta. ¿Listo? Esas dos cositas. Bueno, miren que las rutas han cambiado. Ahora ya es Android X y Android X las dos. ¿Por qué hizo Google este proceso? Era porque muchas librerías estaban surgiendo y había como un descontrol en los nombres y en los paquetes. Entonces él lo que dijo, no, organicemos esto. Creemos nuevos paquetes, unifiquemos unos, quitemos otros y creamos unos nuevos tags de librerías de soporte. Y esos son Android X. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta también? Porque con el lenguaje de programación Kotlin, estas librerías de Android X se simplifican o tienen su versión simplificada para Kotlin. Es algo que ustedes programaban en 5 líneas, con eso lo pueden programar en una. Entonces, la velocidad de programación y el esfuerzo que se necesita es inferior. ¿Listo? Eso que acabé de mencionar se denomina KTX. Por si lo quieren revisar, igual lo vamos a ver acá. Listo. ¿Quedó claro, muchachos, para qué sirve ese archivo? ¿Alguien con dudas? Bueno. Abramos la carpeta app. En la carpeta app tenemos 4 carpetas. Entonces el manifest, voy a decir a grosso modo y vamos a explicar cada cosa, ¿listo? El manifest es el descriptor de la aplicación. Me dice qué componentes de aplicación estoy usando, qué servicios, qué, activities, permisos y características. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un permiso que pueda requerir una aplicación? Internet, cámara, Bluetooth, NFC, etc. Almacenamiento, escritura y lectura. Y características. ¿Qué pasa si yo hago una aplicación que toma fotos? ¿Creen que serviría para todos los dispositivos? Bueno, puede haber tablets, por ejemplo, muy viejas que no tienen cámaras. Entonces no va a funcionar ahí. Entonces yo digo, exijo que esta APK sirva para dispositivos que tengan cámara. Algo que es muy utilizado son las librerías OpenGL. Las librerías OpenGL es para renderizado 3D. Entonces, Google Maps exige que sea OpenGL 2.0. Puede haber celulares viejos que no lo tengan. Entonces, ahí estamos colocando o sacándolos de nuestra proyección de mercado. ¿Listo? Bueno, Java, está todo código Java. Y también Kotlin. Recuerden que es totalmente interoperable y yo puedo programar unas cosas en Java y unas cosas en Kotlin. Pero pues si iniciar un nuevo proyecto, eso sería un despropósito, ¿listo? Sería todo Kotlin. Este es Generated Java. Nosotros podemos crear plugins para crear o generar archivos. Entonces, muchas librerías los usan. No sé, aquí alguien ha usado GreenDAO para SQLite. Bueno, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, yo creo SQLite, si programamos de forma nativa, yo tendría que crear las sentencias para almacenamiento, para crear las tablas y demás. Pero hay librerías, Android tiene su nativa que es Room, pero hay librerías que te pueden decir, no, yo creo la clase con atributos y él me genera toda la tabla y skills. Entonces, ahí se ubican los archivos autogenerados. Antes no era importante, pero al día de hoy sí es importante, dependiendo de las tecnologías y librerías que estamos usando, ¿listo? Y REST es la carpeta de recursos de Android. ¿Qué recursos puedo colocar? Imágenes, cadenas de texto, colores, estilos, XML de propósito general. Realmente podemos colocar interfaces gráficas de usuario, una gran cantidad de elementos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí, muchachos, ¿queda claro? ¿Para qué son las 4 carpetas? Esta es muy raro que la utilicemos, la verdad es que no. Pero, entonces nos vamos a enfocar en estas 3. Abramos el manifest. El manifest está construido en XML. Hace la mano aquí quien no conozca XML. ¿Todos conocen? ¿No tengan pena? ¿No? Entonces lo explico. Así no. Listo. Miren, XML como tal me exhibe nodos
los cuales están definidos por etiquetas. Entonces, bueno, aquí yo lo puedo colapsar. Entonces, el primer nodo, o el nodo raíz, es una de las reglas de XML, que no puede haber más de 2 nodos raíces, o sea, un elemento contiene todo el contenido, es manifest. Aquí nosotros tenemos la propiedad XML-NS. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué pasa si yo estoy programando una clase y necesito otra? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo? Repito la pregunta. Estoy programando una clase y necesito crear un objeto de otra. ¿Qué debería hacer? Bueno, la instancia será el objeto en sí, ¿no? Importar la clase. Entonces, muy bien. Así, ¿no? Pónganle puntos a la persona que respondió. Miren, el XML namespace me está diciendo una importación a este documento XML. Entonces yo estoy importando los esquemas de Android. O sea, si yo no coloco esa línea, todo lo que tenga Android 2 puntos me lo desconoce. ¿Sí queda claro? Aquí tiene 3 partes. Entonces, el atributo, el namespace, 2 puntos, el alias. El alias puede ser cualquier nombre. Pues por defecto viene Android, pues yo le podría colocar AND. No lo hagan, o sea, no es convención. Y el valor, ¿no? Que es la ruta. Listo. Si yo descolapso esto, entonces miren, la etiqueta de apertura, cierra mayor, menor, y la etiqueta de cierre está aquí. Entonces todo el contenido está entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Inicialmente solo tenemos un hijo o un único nodo dentro de manifest, que es application. Application como tal me describe toda la aplicación. Entonces, que si yo tengo 3 pantallas, tienen que estar ahí. Que si yo tengo un servicio que está funcionando en background, tiene que estar ahí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un servicio que funcione en background? Podría ser Spotify. Sí, sí. Entonces, miren, cuando están en Google Play y descargan una aplicación y cierran Google Play, ¿se detenió la descarga? Él sigue, ¿no? En background. Eso es un servicio. Si están escuchando música y cierran la aplicación, ¿sigue sonando música? Entonces, bueno, depende del productor, ¿no? Entonces, en su mayoría sí. Entonces, eso es un servicio en background. Entonces, todos esos elementos, todos esos componentes de aplicación están ahí en esa etiqueta. Si lo abrimos más, vamos a ver que hay más cositas, es interesantes. Bueno, ¿por qué nos aparece en amarillo? Es porque esto no está indexado en el motor de búsqueda de Google. O sea, lo podemos indexar. Que si yo hago una búsqueda a través del asistente, me dé resultados de mi aplicación, por ejemplo. ¿Listo? Para quitarlo amarillo, que lo vamos a hacer ahora, es Alt-Enter. Y voy a darle aquí en el bombillito, ¿no? Ah, no, así. Él me aparece esto. Este es un feedback, porque eso es nuevo. O sea, realmente eso es muy opcional, no es obligatorio. Entonces, bueno, le voy a dar grid. Ah, no, perdón. Aquí, vamos a darle en Suppress para quitarlo. ¿Listo? Y me coloca... ¿Dónde estás? Aquí. Me colocó esta línea de código, mire. Mira, repito el proceso, por si se perdieron. Alt-Enter y Suppress. ¿Listo? Él me agrega este Tools, donde me ignora esta alerta. ¿Listo? Bueno. Miren, aquí me agrego otro namespace, si se dan cuenta, que es Tools. ¿Qué son Tools? Android. Entonces, ¿para qué es el namespace de Android? Pues son todos los esquemas, atributos y elementos del framework de Android. Tools, como lo dice el nombre, son herramientas que yo utilizo en los documentos XML. En su mayor parte, son herramientas en tiempo de diseño. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que me descarga el clima de Internet. Entonces, yo en la interfaz gráfica de usuario, ¿tengo los valores? No, porque no los tengo de Internet, listo, no se está ejecutando la aplicación. Pero a través de Tools, yo puedo colocar como datos de prueba para poderlo ver cómo está quedando. Un ejemplo, ¿listo? Lo vamos a usar mucho. Bueno, ¿qué tiene aplicación? Que sea muy importante, el icono de la aplicación, label, el nombre de la aplicación, el icono redondo, eso se utiliza después de Android 8, entonces da una versión redonda del icono porque es como una especie de tema. Support right to left, ¿alguien sabe para qué sirve? Bueno, muchos países de Oriente, la lectura es de derecha a izquierda.
Entonces nosotros de Occidente leemos de izquierda a derecha. Entonces ese soporte hace que la aplicación se invierta totalmente. Entonces todo se invierte, el texto, hasta los iconos, la ubicación de botones y demás. ¿Listo? El tema de la aplicación, los colores y demás. Bueno, application dentro de sí tiene un elemento que es, o un nodo, que es activity. Entonces recuerden, ¿qué es una activity? Es una pantalla, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos la pantalla que es main activity. Y dentro de sí tiene unos intent filters. Entonces esto de aquí, este bloque de aquí que marqué en azul, es lo que me permite que esa pantalla se lance cuando yo presione el icono de la aplicación. ¿Listo? Entonces aquí debemos hacernos la pregunta, ¿qué es un intent? Las personas que hayan programado en Android, ¿qué es un intent? Puede ser, sí. Sí, se estudió el concepto. Es una abstracción, es una abstracción de una acción como tal. Cuando decimos que es un enlace a una aplicación es porque la acción es lanzar esa pantalla. ¿Listo? Con un intent yo puedo decir, márqueme este número de teléfono, mándeme este SMS, hágame tal cosa. ¿Listo? Entonces, ábrame la cámara. Entonces nosotros le mandamos esas acciones. No solo nosotros o desde la aplicación o como programadores mandamos esas acciones. El sistema operativo manda eventos. Que hay internet, mandó el evento. Que se conectó el Bluetooth o hay, no sé, Wi-Fi, manda el evento. Que bloquee la pantalla, manda el evento. Nosotros podemos capturar esos eventos y reaccionar a esa aplicación. Este es un ejemplo, mire. Esta activity reacciona al evento de Category Launcher y Action Main. Entonces, cuando yo le doy clic al icono de la aplicación, él manda esos intent, él lo captura y lanza esa activity. ¿Sí queda claro? Bien. Este archivo casi nunca lo tocamos tampoco. ¿Por qué? Porque por cada pantalla que agregamos, pues él lo va sobreescribiendo. ¿Cuándo tenemos que tocar el manifest? Cuando tenemos que especificar permisos y características. En general, ¿no? Obviamente hay otras cosas más como metadatos y providers, etcétera, que lo vamos a necesitar. Pero en sí, es eso. ¿Listo? ¿Queda claro, muchachos? ¿Dudas? Bueno, si voy muy rápido me avisa. Java, tenemos 3 paquetes, si lo abrimos. El primer paquete es donde está el código de nuestra aplicación. El segundo paquete y el tercero son para pruebas. ¿Por qué hay una que se llama Android Test y otra que se llama solo Test? Porque la de abajo son pruebas de Java puro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito algún elemento de Android, o yo no necesito más bien que la aplicación se esté ejecutando. ¿Listo? Las Android Text son pruebas cuando ya se está ejecutando la aplicación. O sea, necesariamente se ejecutan en un dispositivo. Nosotros, a través de los servicios de Google, podemos mandar la aplicación y él lo prueba en N dispositivos a la vez. Entonces podemos probarla como 1000 dispositivos simultáneos y ver si está funcionando bien. Un ejemplo de las pruebas de Android Test son las pruebas de Expresso que les mencioné, que eran como pruebas de interfaz gráfica, que se presionaban los botones automáticamente. Esas pruebas se requieren ejecutarse en un dispositivo o en un emulador. Entonces se ejecutan aquí en Android Test. Si yo necesito probar solo la lógica del negocio, que es mucho más rápido, pues lo hago acá abajo. ¿Listo? Entonces, bueno, estas pruebas las vamos a ver en el siguiente curso, que decía que es el avanzado, o si les interesa aprender un poco más sobre esto. Aquí no lo vamos a tocar. Recursos son los recursos de Android. Por defecto, los recursos se ubican en carpetas. Entonces, tenemos por defecto 4. Drawable son las imágenes. ¿Pero qué tipo de imagen? Son imágenes independientes de la densidad. O sea, como pueden ser documentos XML, como una imagen puede ser un documento XML, porque el motor de Android pues, puede renderizar elementos en XML. Ejemplos de ellos son shapes o elementos como un botón. Por ejemplo, yo quiero renderizar un botón que tenga una acción. Cuando yo lo presione, son descritos en XML y demás. Otro ejemplo son iconos SVGs, vectores, irían ahí, ¿listo? ¿Qué significa que son independientes de densidad? Que se van a ver igual en cualquier pantalla sin importar la resolución y el tamaño de la pantalla. ¿Listo? Layout son las interfaces gráficas de usuario. Los bitmap son lo opuesto de los drawable. Son imágenes
que son dependientes de densidad. En palabras más, palabras menos, son bitmap. ¿Un bitmap qué es? PNG, JPG, GIF, etc. O sea que todas las imágenes, si yo coloco un PNG y en mi celular se ve bien, lo más probable es que en un celular de más baja resolución o de más alta resolución se vea mal, se vea pixelado o deformado. Entonces yo debería tener varias versiones de la misma imagen para que se vea bien. Sí, para que lo podamos ver más claro, abramos Bitmap y aquí podemos ver el icono de la aplicación. Miren que es como si fuera una carpetica, ¿no? Easy Launcher. Y si yo lo abro, tiene varias imágenes que se llaman igual, pero para distintas densidades. Entonces, si yo le doy doble clic, miren aquí la resolución. Por ejemplo, yo abrí aquí la HDPI. HDPI es densidad alta, 72 por 72. Pero la XHDPI, que es Extreme Height, o sea, como definición pues más alta, es de la 96-96. Entre la mayor definición se requiere más grande, más definición de la imagen como tal. Es más grande en resolución. ¿Sí se dan cuenta? Esta estructura de carpetas es una estructura, no es la estructura real. Muchas veces cuando pegan una imagen y quieren una densidad y se equivocan, tienen que cambiar la ruta donde está. Entonces veamos realmente cómo se organiza esto. Voy a dar aquí en Project, en App, SDC, Main, Res. Miren cómo se organiza esto realmente. ¿Sí miran que hay varias carpetas? O sea, y cada carpeta tiene un sufijo. Miren, por ejemplo, Bitmap, y el sufijo es HDPI, MDPI, XHDPI, etc. Y dentro de esa carpeta ya está el archivo. Si ustedes tuvieran algún problema al ubicar un recurso, yo les recomiendo que se vayan a esa perspectiva y lo ubiquen donde es. Esa es como la versión real de los archivos. Es un caso muy raro que ustedes hayan confundido, ¿listo? Pero puede llegar a pasar. En mis épocas, cuando yo era estudiante, Android Studio no existía, existía Eclipse y la distribución de carpetas era así. Entonces uno se la sabía de memoria y creaba la carpetica y toda la densidad y demás. Ahora es súper fácil hacerlo. Veamos acá en Android, listo. Y values son valores constantes, estáticos, de propósito general. ¿Qué ejemplo tenemos? Dimensiones, cadenas de texto, estilos, colores, entre otros. ¿Listo? Números, arreglos. Por defecto, aquí se organizan 3 archivos, colors, strings, styles. Podemos crear más. La idea es que por cada dominio, por cada tipo de recurso, pues que esté encapsulado en su propio archivo. Es decir, que si yo tengo magnitudes de dimensión, no la tenga en colores, sino que tenga un propio archivo para ello. Android, de todas las plataformas de desarrollo de aplicaciones, es que la cual tiene un esquema de recursos muy potente. ¿Por qué? Porque yo puedo generar recursos para características hardware o software específicas. Ya vamos a verlo cómo, ¿listo? Hasta aquí, muchachos, la introducción de Android Studio quedó clara y del proyecto de Android. ¿Alguien tiene dudas? Recuerden que vamos a ir profundizando poco a poco, ¿listo? Si quieren, para que el video no quede tan largo, lo voy a parar aquí y empecemos a ver las características de Kotlin.